¿Eres vendedor? ¿Quieres vender más? Por supuesto que lo eres. Otra cosa es que estés consciente o no de ello. Todos somos vendedores sin importar el área en la cual te desempeñes. Desde el médico hasta un plomero, el chofer de transporte público hasta un piloto de avión comercial, la cocinera o el cocinero hasta el dueño del restaurante, el humilde y sencillo creyente hasta el pastor predicador de una iglesia, todos somos vendedores. Siempre estamos vendiendo, ya sea un producto, una imagen o un mensaje. Y además, todos, incluyéndote a ti que me estás mirando o escuchando en esta grabación, quieren vender más. La pregunta obligada que nos hacemos es la siguiente: ¿todos lo hacen? La respuesta evidentemente es no. De aquí surge otra pregunta: ¿cuál es la razón? Las razones pueden ser muchas, pero una de las principales comienza por ti, no por el producto, ni tampoco por la empresa, ni el mercado, ni siquiera por el cliente. Sí, así como lo escucha, comienza por ti. Esta se llama autoestima. En esta grabación extraída del libro Psicología de la Venta del maestro Brian Tracy, revisaremos sobre la autoestima del vendedor y cómo esta es determinante en el resultado de la venta. En este video ilustraremos actitudes del vendedor que de una forma directa reflejan si su autoestima es baja, alta o sencillamente no se había percatado de ello. Esperamos sirva de guía a cualquier vendedor, incluyéndote a ti, que desea profundamente determinar cuál es el nivel de su autoestima, deseando corregir lo que tenga que corregir para vender más y ganar más. Acompáñame, comencemos. Hola, soy Henry Carvajal y te doy la bienvenida a nuestro canal. Quiero agradecerte por esas 60,000 suscripciones que ya tenemos en nuestro canal y próximamente, estoy seguro y contando con tu apoyo, estaremos sumando las 100,000 suscripciones. Hoy quiero darte gracias de verdad porque eres parte de este crecimiento y de todo este desarrollo que hemos ido teniendo en nuestro canal. Si estás por primera vez, sabré también agradecerte si nos regalas un like o te suscribes al canal. Nuestro objetivo es colocar semana tras semana o cada 15 días material de crecimiento y desarrollo personal, material que te inspire, material que te apoye, material que pueda sumar a tu vida como lo ha hecho conmigo. Y de verdad sabré agradecerte profundamente esa suscripción. Hoy traigo un tema sumamente interesante del maestro Brian Tracy. Acompáñame, comencemos. In the year 2000, there were 5 million millionaires. That's an increase of 1,000. Autoestima y cómo esta influye en el resultado de la venta. El descubrimiento más importante de todos en la psicología sobre ti mismo es el papel central de tu autoestima. Tu autoestima se define mejor como cuánto te gustas. Cuánto te gustas es el factor crítico determinante de tu personalidad y de todo lo que te sucede. El grado en el cual te gustas en cualquier área es la clave determinante de tu actuación y efectividad en esa área. Determina cuánto dinero ganas, cómo te vistes, cuán bien te llevas con otras personas, cuánto vendes y, además de eso, tu calidad de vida. Una persona que realmente se gusta tiene alta autoestima y por lo tanto el concepto que tiene de sí mismo es positivo. Cuando realmente te gustas en un papel en particular, das lo mejor de ti en ese papel. Mientras más te gustas, más te gustará otra gente. Mientras más te guste otra gente, más les gustas tú a cambio. Mientras más te gusten tus clientes, más les gustarás a tus clientes y estarán más dispuestos a comprarte y a recomendarte a sus amigos.
Gente de alta autoestima conoce y se casa con otra gente de autoestima alta. Padres con alta autoestima crían niños con autoestima alta. Jefes con alta autoestima construyen vendedores y empleados con autoestima alta. Hombres y mujeres con alta autoestima colocan expectativas altas para ellos mismos y practican niveles más altos de autodisciplina. Tienen mejores amistades y se llevan mejor con la gente que conocen. Por lo general, son más felices y más realizados que la gente que no se gusta mucho. Mientras más te gustes en proyectar, compenetrarte, identificar necesidades, presentar tu producto o servicio, responder a las objeciones, cerrar la venta y obtener reventas y referencias, mejor serás en tales áreas. Una persona que no se gusta o se siente mal acerca de sí misma en un área en particular, actúa pobremente en tal área. Vendedores con baja autoestima que no se gustan, tampoco gustan muchos de otras personas. Como resultado, se les hace difícil construir relaciones de alta calidad con los clientes. Por alguna razón, los clientes no gustan o confían en ellos particularmente y prefieren comprarles a otro. Cuanto te gustes es la clave determinante de tu éxito en las ventas y de tu ingreso. De hecho, determina cuán exitoso eres en cada parte de tu vida. Dado el poder de tu mente en determinar tu vida y destino, uno de los más grandes descubrimientos de la historia es que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. La gente feliz tiene pensamientos felices. La gente exitosa tiene pensamientos de éxito. La gente cariñosa tiene pensamientos cariñosos. La gente acaudalada tiene pensamientos acaudalados. Ellos se convierten en lo que piensan la mayor parte del tiempo. Además, te conviertes en lo que te dices la mayor parte del tiempo. La gente exitosa controla sus diálogos internos. Se hablan a ellos mismos de manera positiva y confiadamente a lo largo de sus días. Quizás las palabras más poderosas que puedes decirte para construir tu autoestima son me gusto, me gusto. La gente exitosa, tenlo presente, controla sus diálogos internos. Cada vez que dices me gusto una y otra vez durante el día, realmente causas un cambio químico en tu cerebro. Liberas endorfinas que te dan un sentimiento general de confianza y bienestar. Mientras más te digas me gusto, más confiado te sentirás y actuarás más competentemente. Cuando aprendí esta afirmación hace muchos años, solía repetírmela 10, 20 y hasta 50 veces al día. La decía en la mañana y en la tarde. La decía mientras conducía y antes de cada presentación de ventas. Me mantenía repitiéndola hasta que dirigí un mensaje a lo profundo de mi mente subconsciente, donde quedó archivado y tomó el poder en sí mismo. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que te dices me gusto, el concepto que tienes de ti mejora. Tu habilidad para actuar y tu nivel de efectividad aumentan. Cuando tienes un alto nivel de autoestima generada por ti mismo, todo lo haces mejor, incluyendo las ventas. He aquí una pregunta para ti. ¿Cuál es el mejor momento para hacer una venta? La respuesta, justo después de hacer una venta. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque justo después que haces una venta, tu autoestima se dispara. Te sientes fantástico acerca de ti mismo como vendedor. Te gustas más. Te sientes un ganador. Cuando entras a hablar con el próximo prospecto, sintiéndote así, actuarás al máximo. Habrá algo acerca de ti que tendrá un efecto poderoso en el cliente. Tu actitud positiva y tu confianza se dispararán a nivel inconsciente,
un deseo de comprarte. Algunas veces un vendedor hará una venta temprano en la mañana y luego otra y luego otra y luego otra y otra, y venderá más en un solo día que lo que ha vendido durante una semana o quizás dos. Este pico en las ventas no tiene nada que ver con el producto o el mercado o el cliente. Sucede porque el concepto que el vendedor tiene de sí mismo ha subido como el mercurio del termómetro en un día caluroso. Como resultado, actúa a un nivel excepcional de efectividad. Inmediatamente después de hacer una venta, te gustas más como vendedor, te sientes más cómodo y efectivo. Si has estado trabajando con un prospecto difícil y acabas de cerrar una venta con otro, súbete al auto y conduce directo donde ese cliente difícil e intenta hacer la venta. Te sorprenderás, te asombrarás de las veces que esto resulta en una estrategia efectiva. Serás más persuasivo justo después de lograr una venta que en ningún otro momento. No es que el cliente haya cambiado, ni que el producto o el servicio o el mercado o la competencia lo hayan hecho. Lo único que cambió eres tú. Una de las cosas que sabemos en las ventas es que el éxito genera éxito. Mientras más vendas, mejor serás en las ventas. El concepto que tienes sobre ti mismo como vendedor mejora y mejora. Finalmente, alcanzas el punto en tu propio pensamiento donde sabes que nada puede detenerte. Si continúas vendiendo por suficiente tiempo, comenzarás a tener repetidas experiencias exitosas. Al vender más y más, tu propio concepto mejorará hasta el punto en que te convenzas de que eres un excelente vendedor y que puedes tener una gran vida en las ventas donde quiera que vayas. Cuando te sientes fantástico acerca de ti mismo, cuando realmente te gustas, sabes que puedes hacerlo bien en cualquier cosa a la que le pongas mano. Cuando estás vendiendo bien, tus relaciones familiares e interpersonales parecen estar mucho mejor. Necesitas dormir menos, tienes más energía, tienes más entusiasmo, te sientes más positivo acerca de ti mismo. He allí la clave para alcanzar este estado mental es prepararte psicológicamente antes de cada llamada de venta. Detente y tómate un par de segundos. Luego dite de ti mismo: me gusto, me gusto, me gusto. Hablarte positivamente es como impulsarte hacia arriba, así como echas aire a un neumático. Así bombeas tu autoestima. A primera hora de la mañana, cuando saltas de la cama, comienza a decirte: me gusto, me gusto, me gusto, amo mi trabajo. Cualquier cosa que te digas con convicción, tu subconsciente la aceptará como una instrucción, como una orden. Tu mente subconsciente entonces te dará las palabras, las acciones y los sentimientos congruentes con el mensaje que le has enviado. Antes de ir a ver a otro prospecto, dite: soy un gran vendedor y esta va a ser una gran llamada. Repítelo varias veces. Prepárate psicológicamente para una buena experiencia. Cuando vayas a ver al prospecto, tu subconsciente te dará las palabras, los sentimientos y el lenguaje corporal congruente con una persona que es excelente en lo que hace. Hablarte positivamente te hace más confiado, hace que te relajes y actúes mejor. Tu nivel de confianza y calma tienen un fuerte impacto en la persona a quien les hablas. Hablarte a ti mismo positivamente conduce a resultados de ventas positivos. Existen dos obstáculos principales para hacer y cerrar cualquier venta, y ambos son mentales. Ellos son el temor al fracaso y el temor al rechazo. El temor al fracaso es la razón más grande para que puedas fracasar en la vida adulta. No es el fracaso en sí, sino el temor al fracaso,
la posibilidad de fracaso, la anticipación del fracaso, lo que causa que te congeles y actúes a un nivel más bajo. El temor al fracaso es un temor subconsciente, profundo, que todos desarrollamos temprano en la vida. Por lo general, como resultado de la crítica destructiva de uno o ambos padres cuando somos niños. Si tus padres te criticaron continuamente cuando estabas creciendo, cuando seas adulto experimentarás un profundo temor inconsciente al fracaso, al menos hasta que aprendas a deshacerte de él. El temor al fracaso en la mente del cliente o del prospecto es uno de los grandes obstáculos para comprar. Todo cliente ha cometido incontables errores al comprar. Ha adquirido servicios que luego encontró que estaban inflados en sus precios. Ha comprado productos que se rompieron y que no pudo hacer nada por repararlos. Le han vendido cosas que no quería, que no podía usar y que además no podía pagar. Ha sido quemado tantas veces en experiencias de compra que es como un gato de cola larga en un cuarto lleno de sillas mecedoras. Este temor al fracaso y decepción es la razón número 1 para que los clientes no compren. Así, una de las cosas más importantes que puedes hacer en el proceso de construir confianza y credibilidad es reducir el temor al fracaso del cliente, hasta el punto donde él no dude acerca de seguir adelante con tu oferta. El segundo gran obstáculo para las ventas y el cierre es el temor al rechazo. Este es el miedo a que el comprador potencial pueda decir no. El temor al rechazo es impulsado por la posibilidad de una grosería, desaprobación o crítica hacia el vendedor por parte del prospecto. La regla es que el 80% de las llamadas de venta terminan en un no por miles de razones distintas. Esto no significa necesariamente que hay algo malo con el vendedor o el producto o el servicio que se vende. La gente dice no simplemente porque no lo necesitan, no lo quieren, no pueden usarlo, no pueden pagarlo o alguna otra razón. Si estás en las ventas y temes al rechazo, has escogido el modo de vida equivocado. No lo puedes olvidar. Y si es así, es necesario que te cambies. El hecho es que vas a ser rechazado muchas veces. Como dicen, eso viene con el territorio, o como algunos otros lo dicen, eso viene con el paquete. Toda experiencia de fracaso o rechazo afecta tu autoestima, hiere la imagen que tienes de ti mismo, te hace sentir mal acerca de ti y activa tu peor temor. No soy suficiente bueno, empiezas a pensar de ti mismo. Si no fuera por el temor al rechazo, todos seríamos vendedores fantásticos. Todos haríamos el doble y quizás hasta 5 o 10 veces más de lo que hacemos. En un estudio de la Universidad de Columbia hace algunos años, encontraron que el vendedor promedio trabajaba aproximadamente 1 hora y media por día. También encontraron que en promedio la primera llamada de venta no se hace antes de las 11 en punto de la mañana. La llamada final de venta se hace por lo general cerca de las 3:30 de la tarde y el vendedor promedio deja de trabajar poco después de eso. Vuelve a la oficina y de ahí se encamina a su casa. La mayoría de los vendedores pierden media mañana calentando, tomando café, conversando con sus compañeros de trabajo o quizás leyendo el periódico o barajando sus tarjetas de presentación o tal vez navegando en la red. Luego salen y hacen una llamada de venta justo a la hora del almuerzo. La segunda llamada no se hace sino hasta cerca de la 1 o 2 de la tarde, después de lo cual el vendedor promedio comienza a bajar el día. La cantidad total de tiempo empleado cara a cara con el cliente no pasa de 90 minutos al día. Ese es el promedio.
la mitad está por encima, la mitad está por debajo de ese promedio. ¿Por qué es que los vendedores trabajan tan poco y evitan tanto estar cara a cara con los clientes? Sencillo, el temor al rechazo. El temor al rechazo actúa como un freno subconscientemente que retiene a la gente y da origen a un rendimiento muy pobre. Por supuesto, siempre se tiene a la mano una impresionante colección de excusas y racionalizaciones, pero la razón real es el temor al rechazo. Es fácil probarlo. Hagamos un experimento. Imaginémonos que tu compañía ha empleado una firma de investigación de mercadeo para encontrar clientes. Esta firma ha desarrollado una manera sofisticada de identificar prospectos ideales. Utilizando este sistema, pueden entregarse un listado de 50 prospectos que estarán literalmente garantizados con 90% de precisión para comprar en un día en particular. Esta lista de prospectos calientes calificados es tan precisa que solo es válida por 24 horas. Imagina que te llaman y te dan esta lista de 50 mejores prospectos para el siguiente día. Si recibiste una lista de 50 prospectos altamente calificados, 90% de los cuales estaban garantizados a comprar si tú podías visitarlo dentro del periodo de un día, ¿a qué hora comenzarías en la mañana? ¿Cuánto tiempo te tomarías para el café o el almuerzo durante el día? ¿Cuánto tiempo perderías conversando con tus colegas y quizás leyendo el periódico? Si te garantizara la venta a casi cada persona a quien le hables en un periodo de un día, probablemente comenzarías a romper el alba y seguirías hasta el mediodía si pudieras. Si no tuvieras temor al rechazo y se te garantizara un alto nivel de éxito, estarías visitando prospectos mientras estés despierto. Los mejores vendedores han alcanzado el punto en que ya no le temen al rechazo. Han construido su autoestima y sus conceptos sobre sí mismos a tal punto que si alguien les dice que no, esto no les hiere ni les disgusta. No se retiran abatidos a sus oficinas o a sus automóviles. He aquí la clave para manejar el rechazo. En primer lugar, tienes que reconocer que el rechazo no es personal, no va dirigido a ti. El rechazo no tiene que ver contigo. En vez de eso, es como la lluvia o el sol, simplemente sucede día a día. Cuando puedes levantarte por encima de ti, dejar de tomarte tan en serio y reconocer que el rechazo simplemente viene con el paquete, no le temerás más, lo ignorarás como quien oye llover, lo esperarás en el curso normal de las cosas, te encogerás de hombros y seguirás con el próximo prospecto. En ventas hay un dicho que dice, unos sí, otros no. ¿Y qué? El próximo, el que sigue. Este dicho deberías hacerlo tuyo también. Quizás dos de las cualidades fundamentales para el éxito en las ventas sean la audacia y la persistencia. Hace falta valor para levantarse cada mañana y encarar los temores al fracaso y al rechazo. Hace falta persistencia para regresar día tras día, a pesar de las continuas dificultades y decepciones. Pero la buena noticia es que la valentía es un hábito, como un músculo. Mientras más practiques la valentía, más fuerte vienes a ser. Al final, alcanzas el punto en que no temes. Después de esto, tu carrera despega como un cohete.